y los pobres son cada vez más pobres, quedando fuera del progreso y por tanto del mercado laboral cada vez más pernificado. Para un amplio sector de la población mundial, la estabilidad económica está fuera de su alcance, generando modos de subsistencia marcados por la provisoriedad, muchos de ellos quedando excluidos del acceso a sistemas de educación, de salud y de crédito que hace posible el acceso a la vivienda propia. Bien. Segundo tema, la crisis de la institución matrimonial. El enorme y rápido cambio social ocurrido en estos últimos 2 siglos ha puesto en crisis las instituciones donde los seres humanos conviven, entre ellas la iglesia, la educación y la familia. Desde la configuración de los Estados-nación, de las estructuras intermedias que hacen posible la vida política, social, económica y religiosa, el modo de relacionarse de los individuos y con las instituciones ha cambiado radicalmente. De modo particular, la familia es una institución que reciente de la evolución social, ya que es el eslabón indispensable a través del cual se articula la vida en sociedad. Pero, como decía un sociólogo en un congreso de estudiantes hace poco, la familia resiste. Pese a todos los cambios, sigue habiendo familias. Obviamente, cambia el tipo de familia, pero una familia resiste a todos los cambios, al menos hasta ahora. De modo particular, la familia es una institución, y de modo particular, el modo de comprender la vida conyugal, la cual cada vez menos se vive al amparo de la institución matrimonial, sino desde la libertad individual, donde la emancipación de la mujer ha creado un nuevo equilibrio, haciendo saltar por los aires la relación jerárquica que asignaba al varón la preeminencia sobre la mujer. Y la mujer es el primer documento eclesiástico que reconoce que la jerarquía de sexos que el padre, digamos, presente en sus cartas, es algo cultural y no por tanto revelado. El alcance social del matrimonio y la institución política es bastante reciente en Occidente. Hay que tener presente que fue el Concilio de Trento de 1545 a 1563 quien institucionalizó el matrimonio sacramento. Es así. Para hacer frente a la práctica frecuente de los clandestinos. Hasta ese momento se lo vivía con bastante fluidez, adaptabilidad, flexibilidad e inestabilidad. El motivo fue el de proteger, ya sea el matrimonio, de modo particular a la mujer y a la familia, en especial a los hijos, dotándolos de una legislación que se basaba en la indisolubilidad del vínculo matrimonial y, por tanto, la exclusión del divorcio. Esta normativa se ha mantenido hasta mediados del siglo XX, cuando diversos estados comienzan a aceptar el divorcio civil y a igualar los derechos de los hijos nacidos dentro del matrimonio con los nacidos fuera de la institución matrimonial. Fue sobre todo la burguesía de clase media la que mantuvo en pie hasta entonces la institución matrimonial, la cual había sufrido una situación que acompaña los diferentes cambios socioeconómicos y culturales. Estamos ante la así llamada familia patriarcal, donde el varón tenía la primacía del matrimonio en la familia, dando su apellido a la mujer y a la descendencia y aportando sustento a la vida económica familiar. La mujer ejercía una función subsidiaria y complementaria, encargándose de las tareas domésticas y de la educación de los hijos. Este modelo familiar estaba ligado a una economía agrícola mayormente estable, donde la prole era apreciada como una ayuda a la economía familiar, gracias a la cual podía expandirse. La vida familiar abarcaba no solo el núcleo familiar, sino que se entendían en lazos consanguíneos dentro de la gran familia, caracterizada por relaciones de amistad y solidaridad que hacían posible la ayuda en caso de necesidad de cualquier tipo,
como el cuidado de personas diversamente hábiles, enfermos o ancianos, el apoyo no solo económico, sino sobre todo afectivo, desenvolviéndose en ciudades pequeñas o medianas donde la gente se conocía. El desarrollo industrial provocó el éxodo desde el campo de la pequeña aldea a la ciudad. Por un lado, la agricultura se tecnificó, requiriendo menor cantidad de mano de obra, y por otro, la industria absorbía gran cantidad de mano de obra y atraía a campesinos que quedaban sin trabajo en sus cargos. La adquisición de la vivienda pasa a ser un problema, y las familias se ven reducidas en su número por motivos económicos y habitacionales, junto a aspiraciones culturales como la educación de los hijos, a la vez que la mortalidad infantil disminuye considerablemente. Surge la familia nuclear, compuesta por el matrimonio y el generar los hijos, con la tendencia a reducirse al hijo único. La mujer se incorpora al mercado laboral y se da la equiparación entre el varón y la mujer en el matrimonio. El movimiento de emancipación de la mujer ha cambiado la relación conyugal, la cual se da a paridad de género. La revolución sexual rompe con la visión institucionalizada del matrimonio, dando lugar al amor libre, es decir, sin compromisos estables. Con el descubrimiento de los anticonceptivos químicos y del condón, se hace posible el sexo sin fecundidad, incluso como pasatiempo y diversión, al reparo de la transmisión de enfermedades, sin requerir una afectividad estable. Con la postmodernidad, la sexualidad se ha subjetivizado, viviéndose de manera marcadamente individualista. Las relaciones al interno de la familia nuclear son de carácter democrático, donde las decisiones se toman con la participación de todos los integrantes. El ejercicio de la autoridad al interno de la familia se vuelve cada vez más concreto. De manera particular, la autoridad paterna, ya que el varón ha entrado en crisis a partir de la emancipación de la mujer, y en general experimenta dificultades para asumir el rol paterno. A nivel social, se habla de la muerte del padre, de una sociedad donde el rol paterno se ha evaporado. Ciertamente, como consecuencia, sobre todo los adolescentes viven una orfandad afectiva que los lleva a refugiarse en el grupo de coetáneos y manifiestan muchas veces conductas agresivas o caen en adicciones de todo tipo. Últimamente, el suicidio ha aparecido entre adolescentes y jóvenes como manifestación de una profunda insatisfacción existencial. En los países de la así llamada sociedad de bienestar, la esperanza de vida se prolonga junto a la búsqueda del bienestar y el goce del tiempo libre. Por consiguiente, la vida matrimonial se extiende también, abriéndose a nuevas problemáticas en caso de perseverar con el mismo partner. Cada vez más aumentan los divorcios, de modo particular en el periodo del nido vacío, donde la pareja se reencuentra después de los años de crianza de los hijos. La idea del matrimonio para toda la vida va teniendo cada vez menos adeptos, valorándose más bien el bienestar individual y el valor de la estabilidad del vínculo. Hay autores que caricaturizan nuestra sociedad como una sociedad de vínculos líquidos, lábiles, débiles. Por otra parte, se resalta la afectividad, pero se la vive de modo superficial, buscando un placer a toda costa. Se habla de una postmodernidad líquida. La vida en las grandes ciudades se desarrolla en el anonimato, alternando la rutina del trabajo muchas veces estresante con la búsqueda de la diversión durante el tiempo libre como un desahogo existencial. El prototipo de la sociedad capitalista occidental es el sujeto que se deja arrastrar por los estímulos publicitarios en una carrera sin fin de producción y de consumo. Se valora más el tener, la posición social, las posibilidades económicas, que el ser y los valores que configuran una vida humana con sentido trascendente. La respuesta del magisterio de la Iglesia en los siglos XIX y XX. La jerarquía de la Iglesia no ha dejado de preocuparse por el desenvolvimiento cultural de las sociedades occidentales, de manera especial en Europa.
El continente europeo ha sido la cuna de muchos movimientos sociales que se han propagado o inspirado en otros países de América, ya sea del norte como de la América Hispana. El primer hecho que provoca una reacción del magisterio pontificio del ámbito familiar es el descubrimiento de la píldora anticonceptiva. La Conferencia Americana del Hambre, de 1930, aceptó la posibilidad de su uso por parte de los cristianos en algunas situaciones particulares. La encíclica Cástico Nunc de Pío XII del mismo año, en cambio, prohibió el uso de contraceptivos junto a la prohibición del aborto, reafirmando como bien primario la fecundidad. Por otra parte, subraya la superioridad del varón sobre la mujer, si bien apreciaba la importancia de la amistad y mutua promoción del matrimonio. Esta primera reacción de rechazo por parte del magisterio pontificio respecto a un avance de la ciencia que permitía controlar los sentimientos usando sustancias químicas en un mundo que se encaminaba a una sobrepoblación según las predicciones de Marx, se basaba en la argumentación según el modelo de la ley natural que la ley escolástica proponía como base y punto de referencia en las argumentaciones morales. La aceptación de la norma imperial no fue pacífica. Pío XII vuelve sobre la problemática recomendando el método propuesto por los médicos chinos humanos, siguiendo el ritmo natural de la vocación de la mujer, considerando lícitas las relaciones sexuales realizadas en los periodos agenésicos con la finalidad de espaciar los nacimientos y atender a la realidad relacional del matrimonio. Con la reunión del Concilio Vaticano II, la cuestión se vuelve a plantear en el aula conciliar, pero Pablo VI prohíbe su discusión y se reserva el estudio de la misma, ayudado por una comisión de justicia que ya su antecesor Juan XXIII había convocado. La respuesta de Pablo VI fue esperada con la ilusión de que se abriera la posibilidad de declarar lícitos los métodos anticonceptivos artificiales. La encíclica Humanae Vitae de 1968 asume aspectos presentes de la Gaudium et Spes de 1965 como el matrimonio basado en el amor de los esposos en una perspectiva personalista. Acepta la licitud de la planificación de la prole, pero repropone como única vía el método del ritmo biológico de la mujer. La argumentación moral se basa en los supuestos antropológicos para establecer como punto firme la intrínseca unión querida por Dios entre sexualidad, amor espontáneo y fecundidad, que se actualiza en todo acto conyugal. Esto provoca fuertes reacciones de contestación por parte de teólogos y pastores y la ignorancia de la norma por la mayor parte de los fieles. Es contradictorio que dos de los países con mayor tradición católica de Europa, Italia y España, son dos de los países de menor índice de natalidad en el mundo. Juan Pablo II asume la cuestión de la moralidad de los métodos de regulación de la natalidad como una de las principales batallas de sus comunicados. Dedicó 2 años, 1983 y 2004, a las catequesis sobre el amor humano, especialmente sobre el cuerpo, para dar una fundamentación antropológica a la propuesta de Humanae Vitae. Reafirmó el carácter de acción intrínsecamente humana la contracepción artificial en el ciclo externo y con la consecuencia del rechazo exterior a la procreación médicamente asistida, ya sea homóloga o heteróloga. El sínodo sobre la familia de 1980 fue la ocasión para tratar a fondo la crisis de la institución familiar y el sacramento del matrimonio. La exhortación apostólica familiar consorcio de 1981 apuntó las diversas problemáticas que ya venían emergiendo, como el aborto, el divorcio, las parejas en nueva unión, las parejas que conviven sin celebrar el matrimonio sacramental, o bien las que celebran solo el matrimonio civil. Ante la delicada cuestión del acceso a los sacramentos por parte de estas personas, se mantuvo la negativa, a no ser que en caso de divorciados o casados por lo civil, se abstengan de tener relaciones sexuales.
pese a esta pequeña apertura que causó una poca incomprensión y un lenguaje más acogedor que el que se venía usando, la normativa provocó heridas a muchas de estas personas y la mayoría se alejó de la Iglesia, arrastrando a otros por el rechazo de estas normas consideradas inadecuadas en una sociedad moderna y pansexualizada. Benedicto XVI mantiene la legislación de su predecesor, mientras la presencia de personas LGBT al interno de la comunidad eclesial contestaba los documentos sobre las personas homosexuales, promulgados por la Congregación por la Doctrina de la Fe cuando Ratzinger era su prefecto, por más que insta al respeto y a no discriminarlas injustamente. En la encíclica programática de Franciscés, Benedicto XVI enfoca su pontificado desde la caridad, pero mantiene inalterado el sistema normativo de su predecesor. Otro movimiento cultural que va tomando fuerza es la cultura del gender, a lo que Benedicto XVI contesta catalogándolo de ideología de género, manteniendo el sistema binario como propuesta de sexualidad cristiana. Muchísimas dimensiones, según Rini, se extendió en la Iglesia, abriendo muchos fieles y la práctica religiosa y la relevancia social de su magisterio. Las luchas por mantener las posiciones tradicionales en materia de sexualidad, matrimonio y bioética crearon una clara división interna de las sociedades de tradición católica entre un adepta al magisterio y la gran mayoría que ignora las enseñanzas pontificias o abiertamente se opone a estas. A ellos se suman los escándalos de situación económica y de los sexuales a menores por parte de ministros de la Iglesia, encubiertos por la jerarquía eclesiástica que contribuyeron al descrédito de la autoridad eclesiástica. Cuarto punto, la exhortación apostólica post-sinodal amor y justicia. Voy a desarrollarla en 3 puntos, que es en primer lugar la preparación remonta del primer documento pontificio de Evangelii Gaudium, en segundo lugar la preparación próxima con la convocatoria de los 2 sínodos de la familia, y en tercer lugar justamente la respuesta de Francisco en la muerte de Cristo. La preparación remota Evangelii Gaudium. La llegada al pontificado del jefe magno del estudio de dirección contra la prostitución y un catolicismo militante en una sociedad cada vez más generalizada. La exhortación apostólica Evangelii Gaudium marcó un nuevo estilo de magisterio pontificio que no es otro que el mismo del Concilio Vaticano II, madurado sobre todo en Gaudium Spes e impulsado por la encíclica programática del pontificado de Pablo VI, Ecclesiam Suam. A esto se suma la recepción que desde Latinoamérica se realizó a través de las sucesivas conferencias episcopales, de las que la última parecida ejerce una influencia notable, ya que el cardenal Bergoglio fue el coordinador de la redacción de dichos documentos. El enfoque principal es el diálogo, y como afirmaba Pablo VI, ha de comenzar al interno de la Iglesia para poder estar en condiciones de dialogar con la sociedad. Para Francisco, el diálogo comienza con la escucha. Los pastores han de escuchar el sensus fidei para poder ejercer su ministerio de enseñanza. Es más, el pastor no toca de guiar a sus fieles siendo esperantes, sino que recomienda que caminen entre los fieles para compartir su vida y sus experiencias. Y finalmente, que incluso vaya detrás de los fieles, ya que ellos tienen un olfato inspirado por el Espíritu Santo, que el pastor ha de seguir tanto en el gobierno de la Iglesia como en el ejercicio del magisterio. Otro aspecto característico que ya el Evangelii Gaudium se pone de manifiesto es el estilo de comunicación de carácter coloquial, sencillo, no académico, al alcance de todos, especialmente de los sencillos, sin poder renunciar a la profundidad. Francisco ha constatado que la mayoría de los documentos materiales son poco conocidos por parte de los fieles. El estilo de comunicación había fallado y es necesario inaugurar un nuevo. Por ello, uno de los documentos más accesibles ha abierto el juego en entrevistas de periódicos, revistas e incluso en la radio y en la televisión.
y sobre todo el lenguaje de los hechos, que ya Pablo VI había iniciado en su pontificado, Juan Pablo II había continuado, pero que Francisco ha multiplicado, cultivando su cercanía a la gente y su amor por los pobres y excluidos. La propuesta de una iglesia en salida rompe el aislamiento en el que se habían nuevamente caído en los anteriores pontificados, pese a que el concilio se había propuesto superar lo que la iglesia había vivido desde la pérdida de los estados pontificios. Recuperar su vocación misionera es el camino de sanación de los males que el encierro en ella misma ha causado, configurando este privilegio de lo referencial. La misionariedad de la Iglesia no es competencia solo de los pastores, sino que, como afirmó Aparecida, incluye a todo el pueblo de Dios, incluso a los laicos. Evangelii Gaudium, como Aparecida, no usa una terminología binaria, jerarquía de estados, sino una terminología unificante, la del discípulo misionero cuya vocación se arraiga en el bautismo. De allí el carácter sinodal de la Iglesia, que no se reduce a la convocación de los sínodos de obispos como órgano consultivo del Papa, sino que se refiere nuevamente a todo el pueblo de Dios, llamado a caminar juntos, laicos y pastores, en el discernimiento de los signos de los tiempos. Se trata de superar una actitud negativa por parte de los pastores que el Papa llama clericalismo, con el cual ha vuelto repetidas veces en sus intervenciones. Siguiente. El objetivo principal es evangelizar, lo cual presupone volver a lo esencial del carisma, que es el amor del prójimo. Para ello es necesario tener presente la jerarquía de la verdad, no sea que se ponga el acento en puntos secundarios y el corazón del carisma quede oscurecido. De Evangelii Gaudium, el Papa formula 4 principios que han de inspirar la acción evangelizadora, especialmente en el ámbito social. Uno de los principales es la realidad es superior a la idea. E inspira esta nueva etapa del pontificado con una apertura realista y honesta a los problemas que aquejan a la Iglesia y a la sociedad. Por ello, la Iglesia ha de ir al encuentro de las periferias geográficas y existenciales. No ha de tener entusiasmo con el barro de la calle, lo cual indica la preparación de un puritanismo y un fariseísmo católico para acoger en su seno a todos, especialmente a los alejados. Desde el punto de vista teológico, la misericordia se constituye en el principal principio inspirador del pontificado, como manifestó ya el primer ángel de la Plaza Cambera, que profundizó con la convocación del Año de la Misericordia para celebrar el 50 aniversario de la Constitución del Concilio Vaticano II con los documentos Misericordia y Misericordia Ecclesia. La misericordia no es solo un principio dogmático, sino que es de inspirar la acción pastoral de la Iglesia. Es a través de ella que han de ser considerados los fieles cuya conducta no se ajusta a la normativa magisterial, para que la palabra de Dios y la acción de la gracia sacramental puedan llegar a todos, especialmente a los que más lo necesitan. Y desde el punto de vista teológico, ha de ser también el principio que inspira y conduce la reflexión teológica y moral en la Iglesia. Una Iglesia que para Francisco ha de ser ante todo un hospital de campaña, donde se atienden ante todas las urgencias las víctimas de una sociedad de consumo que descarta a los débiles y anestesia la conciencia de la gente, volviéndose insensible frente a la necesidad ajena. La preparación próxima, los símbolos extraordinarios y ordinarios sobre la familia. Apenas comenzado el pontificado, Francisco anuncia la convocación de 2 símbolos sobre la familia. El primero, de carácter extraordinario, en 2014, tiene la función de ofrecer un estado de la cuestión y participar en los presidentes de las conferencias episcopales. El segundo, 2015, fue de carácter ordinario y además de participar los obispos elegidos por sus conferencias episcopales, participaron también varios matrimonios que dieron sus testimonios en el aula sinodal, si bien no tuvieron voz activa. El sínodo extraordinario fue precedido por un seminario dirigido por primera vez
a todas las comunidades e instituciones de las iglesias particulares, afrontando temas candentes que en otro tiempo fueron objeto de críticas respecto a la posición que el magisterio de la Iglesia había afrontado por los estados interiores. Fue clara la intención de dejar en la tierra las problemáticas reales del patrimonio de las familias. En base a las respuestas que llegaron a la Secretaría del Sínodo, se elaboró un documento de trabajo para la Asamblea Extraordinaria que sesionó en octubre de 2014. Ya desde el comienzo, el Papa Francisco insistió en animarse a hablar, a tratar todas las cuestiones a través de un diálogo sincero. Cosa rara, como dice el obispo va a un sínodo para hablar. Los de que no estaban muy acostumbrados. Es decir, lo que les parecía. Hablan de eso. Tengan confianza. La relación post-disertación del cardenal Pérez de las Dos tuvo amplio eco en la prensa para afrontar temáticas en la hora ignorada, como la cuestión de las personas LGBT al interno de las familias y las parejas del mismo sexo. La relación sínodo puso en evidencia la complejidad de la vida matrimonial y familiar en la sociedad y en la Iglesia y el alejamiento de todos aquellos que en familiares consorcios fueron encuadrados en la categoría de situaciones irregulares, es decir, que no entraban dentro del ideal del matrimonio y de la familia y de la consiguiente normativa propuesta por el magisterio de la Iglesia. El documento enfocaba las cuestiones espinosas con un enfoque positivo, dejando de lado condenas y categorizaciones moralizantes que excluían de hecho de la comunión eclesial a un amplio grupo de cristianos, por más que los documentos, por otra parte, invitaban a no sentirse excluidos. En un panorama donde era evidente la crisis de la práctica del señalamiento del matrimonio y la existencia de diversos modelos de familia, el documento de trabajo inicia valorando positivamente un renovado deseo de familia de las nuevas generaciones, que propone anunciar la belleza del amor familiar, que adopta el enfoque de misericordia y de condena. El sínodo ordinario prosiguió con el enfoque pastoral de la justicia y controvertir las cuestiones que habían ya emergido en el sínodo extraordinario, buscando soluciones concretas para que nadie se sintiera excluido de la vida de la Iglesia. De manera especial, se planteaba la posibilidad del acceso a los sacramentos por parte de los divorciados vueltos a estar como civiles. Por voluntad del Papa, la Relatio Synodi fue publicada junto a la cantidad de votos correspondientes a cada una de las cuestiones, de las cuales el Papa después tomará para amor y justicia. Entonces, cuando critican amor y justicia, dice que son proposiciones votadas por los 2/3 de un sínodo. La respuesta del Papa es amor y justicia. Exhortación apostólica, sinodal, amor y justicia, sobre el amor a la familia, es el primer fruto de la sinodalidad que el Papa Francisco inició especialmente con los sínodos de la familia. Como hemos indicado, la sinodalidad, como característica esencial de la Iglesia, presupone el diálogo como instrumento para buscar juntos, pastores junto al mercado, la respuesta a las cuestiones que se plantean a la evangelización. En este contexto de escucha, según el cual Francisco se preguntaba al discurso a los padres sinodales en el aniversario de la institución del sínodo del obispo, ¿cómo sería posible hablar de la familia sin interpelar a la familia, escuchar sus votos, sus esperanzas, sus quejas, sus angustias? Con la actitud de escucha y de apertura a la realidad, el Papa, en Amor y Justicia, se confronta con las diversas cuestiones que emergieron desde las consultas del pueblo de Dios, previas de los sínodos, a lo que en ellos se discutió y se recogió en las relaciones sínodos. La colonización, los que han celebrado solo un matrimonio civil, los divorciados vueltos a casar, los matrimonios, el aborto, la planificación familiar, la emancipación de la mujer, la homosexualidad y la teoría de género. El enfoque diverso del que encontramos en Familiares con Todos, donde ya habían aparecido casi todas estas problemáticas
pero tratada de manera automática. Juan Pablo II tenía la preocupación de mantener la pureza doctrinal que él veía amenazada por diversas corrientes que ya proponían cambiar algunos de los contenidos de la normativa vigente. Francisco, en cambio, ofrece una aproximación explícitamente pastoral. El término situaciones irregulares será reemplazado por las situaciones explícitas, familia y vida, fragilidad. Frente a una panorámica compleja, Francisco inaugura el camino del discernimiento pastoral basado en el discernimiento moral y el acompañamiento. Nadie debe quedar excluido de la comunión especial a priori. A todos se debe ir al encuentro con el óleo de la misericordia. Se trata de ir al encuentro de la persona allí donde está, para definir con ella los posibles caminos de crecimiento en la fe y de integración en la comunidad, superando esquemas de exclusión, buscando precisar el pequeño paso posible a dar, el cual representa la voluntad de Dios para esta persona en esa situación concreta. La idea de las semillas del verbo, que consigue había usado para referirse a las diversas culturas y religiones, ahora Francisco la utiliza para referirse a las situaciones difíciles, donde habrá elementos que no coinciden con la narrativa vigente. Pero ello no significa que la persona no pueda más, no pueda vivir en amistad con Dios. En toda situación humana, por perdida que parezca, habrá siempre elementos positivos, fruto de la acción del Espíritu que habrá que vivir también, sobre los que edificar la vida de fe, esperanza y caridad. Un discernimiento cabe dotar de la caridad para buscar el camino de la integración de la obediencia cantidad. En este sentido, es sugerente la consideración de que la Eucaristía y los sacramentos no han sido instituidos como premios para perfectos, sino como un remedio para los débiles. De ahí que el sacramento de la reconciliación no puede ser una sala de tortura, dice el Papa, sino un bálsamo para las heridas y que dé ánimo y confort. Con esta aproximación iniciada a la patrística, Francisco contradice a las posturas rígidas, perfeccionistas y puritanas, con las que se gratifican las personas y se controla el acceso a la gracia sacramental. Con esta actitud, no de juicio implacable, no de acogida misericordiosa, Francisco propone en el capítulo 8 de la muerte de Cristo el camino del discernimiento, especial para todas aquellas situaciones difíciles donde hay elementos que no coinciden con la normativa vigente, la cual el Papa no ha querido cambiar, pero pone en práctica una comprensión compasiva que valore ante todo el deseo de vivir en amistad con Jesús y en comunión con la Iglesia, para encontrar los caminos que lo hagan posible. Al llevar la celebración de los sacramentos para acompañar este proceso. Pero la exhortación apostólica no se limita a los casos de vida, sino que ofrece también un marco doctrinario renovado para la teología de la armónica de la familia. Ante todo el recurso a la Sagrada Escritura, no solo el capítulo primero, donde presenta una iluminación bíblica, o el capítulo tercero, donde se ofrece la versión evangélica del matrimonio, o la lección meditación del capítulo 4 sobre el amor, donde toma el ojo de la caridad, de 1 Corintios 12:33 como base. Más allá de las fines de ejes y comentarios del texto, tratando los aspectos concretos de una relación conyugal y familiar inspirado por la caridad, la Escritura inspira el enfoque general de los nexos y la respuesta pastoral. El Papa la propone en el paneo de viaje para todos los pies. Son los criterios evangélicos que inspiran el movimiento. En lugar de los criterios filosóficos tomados del paradigma de la ley natural, elaborados por la escolástica en los documentos anteriores en que trataban cuestiones morales. Efectivamente, como se ha indicado antes, la misericordia es la característica esencial del Dios revelado en Cristo y el criterio de la manifestación de sus hijos. La aceptación de la gracia y del don que concede a la relación es una constante del mensaje místico.
la reconciliación actual en Cristo con los padres y el perdón ofrecido sin condiciones es parte de la buena nueva traída y inaugurada por Dios. Muchas veces ha insistido Francisco en que Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Y de que no hay pecado o situación que no pueda remediarse con la misericordia infinita del Padre. Por ello, frente a las situaciones difíciles, a las familias heridas, el Papa se preguntaba, ¿serán para siempre condenados? Toca a los ministros de la Iglesia discernir, encontrar y ofrecer caminos de reconciliación y de integración para todos aquellos que se encuentran radicales. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, pone la relacionalidad al centro de la recepción teológico-pastoral. Efectivamente, la crisis del matrimonio es una crisis de relacionalidad como consecuencia de una conciencia providencial a la que le cuesta comprometerse en relaciones estables, generando vínculos profundos. Para ello es necesario cultivar los afectos. Hay una responsabilidad respecto a la vida afectiva a la que los matrimonios deberían prestar una mayor atención. El Papa despliega los detalles que se construyen las relaciones, usar los conceptos, como aquel que formuló en una de las catequesis sobre el matrimonio: permiso, gracia, perdón. La utilización del lenguaje coloquial en el documento magisterial lo hace accesible y reconocible a los lectores. No me escucha cuando parece que lo está haciendo, en realidad está pensando en otra cosa. Son frases tomadas, ¿cierto?, de la conversación. Hablo y siento que está esperando que termine alguna vez. Bueno, entonces da también una actividad. Cuando hablo intento cambiar el tema, mirar esta rápida para cerrar la conversación. Tanto después de la número 117, más adelante también. Es decir, se trata de un lenguaje comprensible, sacado de la experiencia de la vida, que le pueda iluminar un cierto el camino del todo. Por otra parte, la necesidad de invertir el tiempo, ya que un tiempo de calidad es fundamental para fortalecer los vínculos, dando lugar a la escucha del otro y la creación de los intereses. Una muestra difícil de quienes viven agobiados por la sobrecarga del trabajo o son tentados por la distracción fácil que los medios de comunicación masiva seducen como medio para evadirse. De manera especial, haciendo frente a la crisis de la paternidad, que no se otra que la crisis del adulto, dedica el capítulo 5 a la educación social. El diálogo es la herramienta fundamental de la construcción de la relación conjugal, por lo menos las relaciones paternas y familiares. El Papa es consciente de las dificultades que hay en las familias para dialogar, desde la distracción que producen los artefactos electrónicos que dificultan el diálogo con el que está al lado, a la distancia cada vez mayor de la generación. Respecto a la tradición de la fe y de las diversas tradiciones culturales, la situación es cada vez más dramática. El Papa anima a los padres a no renunciar al rol de educadores, a no dejar solos a sus hijos en el camino del crecimiento y maduración personal. Y a los jóvenes les invita a soñar, a jugarse por los valores trascendentes que dan sentido a la vida, a no dejarse arrastrar por el consumismo o la adicción a las drogas o la pornografía. Pero sobre todo invita a las familias, especialmente a los matrimonios, a ser sujetos a la pastoral familiar. Esta no puede continuar a ser ejercida solo por las mujeres que no tienen experiencia de una vida conjugal familiar. Ellos no pueden dar indicaciones a los matrimonios situándose desde fuera de la familia. El Papa invita a los laicos y laicas casados a tomar la posta de la pastoral familiar en combinación con el obispo párroco para poder atender con mayor eficacia a las variadas problemáticas que se presentan hoy en día y superar un estilo elitista de la pastoral familiar enfocado solo en matrimonios que viven con regularidad la propuesta cristiana. Conclusión. Francisco inicia un nuevo estilo de comunicación ya que lo Gaudium lo continuó profundista en la muerte de Cristo. No se trata solo de una cuestión de estilo literario, que ha cambiado notablemente,
sino sobre todo una aproximación epistemológica a las cuestiones trazadas, sobre todo a las que tienen que ver con la vida moral del cristiano. El abandono de categorías escolásticas, como la ley natural, la adopción del personalismo relacional, que tiene en cuenta la situación existencial de las personas, le permite transmitir de modo comprensible y cercano las verdades antropológicas que son patrimonio de la enseñanza magisterial. Esta novedad comunicativa se asienta en una escucha honesta del sensu fide fidelis, de lo que la gente plantea a través de los testimonios breves conocidos, tratando de leer en ellos los signos del tiempo. Hay una actitud positiva, confiada en la acción del Espíritu de todos los cristianos, que lleva al Papa a buscar formas de integración de aquellos diversos motivos se han alejado de la comunidad cristiana. Esto hace que la exhortación apostólica ofrezca una teología comprensible sobre el matrimonio y la familia que sea capaz de iluminar el camino de los cristianos, que respuestas concretas a las variadas situaciones que elementen de la realidad que se afronta con universidad. De este modo, la relación conyugal, las relaciones paterno-materno-filiales, las relaciones con los miembros de la gran familia, el problema de los ancianos, son iluminadas con un estilo sencillo y comprensible. Sobre todo, la importancia de la institución matrimonial como ámbito de la realización personal de felicidad compartida, para lo cual es necesario mostrar a la libertad personal caminos posibles de realización comunitaria. Pero por diversos motivos, probablemente por la falta de consenso en el aula moral, temáticas como la integración de las parejas LGBT y una mayor integración de la mujer en la iglesia quedan como temas pendientes, si bien hay tímidos indicios de querer progresar en ese sentido. Efectivamente, en diversas ocasiones, Francisco ha apoyado a las parejas homosexuales en la integración de sus hijos en la iglesia parroquial, en la integración en la comunidad especial, y apoya a quienes están comprometidos con una pastoral para este grupo de personas. Que respecto al lugar de la mujer, es notable su esfuerzo por hacerlas partícipes en puestos de gobierno en la Curia Vaticana, que desde el año 20, ocupando puestos importantes. Por otra parte, la novedad que representa la exposición apostólica ha suscitado diversas oposiciones, especialmente de algunos cardenales obispos que manifestaron su desacuerdo contraponiéndola con las enseñanzas de Juan Pablo II. Más allá de los procesos lamentables por la forma en que se han producido, la acogida del pueblo de Dios me parece ha sido muy positiva, especialmente de aquellos que afrontan pastoralmente las cuestiones difíciles y que quieren acompañar a las personas que se han alejado de la comunidad eclesial. Sin un cambio profundo del estilo de gobierno y del modo de estudiar el magisterio, sería muy difícil hacer posible una iglesia en salida hacia las periferias geográficas y existenciales. Un cambio de mentalidad y de estructura se hace necesaria para poder llevar a cabo la vocación evangelizadora de la comunidad eclesial. Muchas gracias. Algunos crudo diagnóstico y panoramas sobre institución familiar. Vamos a escuchar la resonancia del padre José María Cantó, a quien presento en este momento. Ha nacido en Arrecife, provincia de Buenos Aires, Argentina, en 1927, ejemplifica, licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma en 1989, doctor en Teología por la misma universidad en 1997. El título de su tesis doctoral es Eucaristía e Iglesia. El tema en Jean-Marie Pilar, Luis Maldonado Arenas, Francisco Taborda y François Javier Uruguay. Actualmente es director del área de Humanidades y decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Córdoba. Es profesor titular de Teología de los Sacramentos y Liturgia. Entre los escritos más recientes, en colaboración con Mónica Moore,
titulado Los vulnerables según Aparecida y el discurso metafórico de Francisco, denuncias y propuestas, publicado en las actas de la Sociedad Argentina de Teología de 2020. Y también, título personal, Francisco, pobres, excluidos, descartados y vulnerables, en una obra editada en colaboración con María José Carán y Marta Inés Palacio, y titulada Discurso del Papa Francisco en tiempos de vulnerabilidad, estudios críticos, publicados por la editorial de nuestra universidad en 2023. José María, escuchamos. Gracias. Bueno, muy bien. Ante todo, ciertamente agradezco a Miguel por esta exposición, que nos ha presentado de un modo muy claro, sintético, pero creo con mucha profundidad, tanto el contexto, antecedentes, como el texto mismo de la exhortación apostólica Amor y Justicia. A partir de lo dicho, trataré de no quiero repetir, trataré de ser breve también, algunos ecos y reflexiones que puedan ser complemento o derivación de esta presentación. En primer lugar, me quisiera detener la referencia al cambio de época que estamos viviendo, las diversas crisis que nos caracterizan, en particular la crisis de la institución matrimonial, con los diversos antecedentes de la problemática matrimonial, el modo de considerarla en el magisterio de la Iglesia ante el Papa Francisco y el cambio de perspectiva que se puede reconocer en Amor y Justicia. Y luego algunos comentarios también sobre el texto mismo del documento. Primero, entonces, la crisis de la institución matrimonial, qué respuesta ha dado y puede dar, está dando la enseñanza de la Iglesia. Y que nos hablaba de la familia nuclear, modelo extendido a la sociedad del bienestar hasta fines del siglo pasado, pero que hoy experimenta también grandes transformaciones. En un movimiento, en una dinámica de valoración del individualismo, que algunos llaman proceso de individuación. Aquí nos puede resonar tanto también aquello que nos decía ayer Carlos Ángelmo, ¿no?, sobre la subjetividad. A partir de esta afirmación insistente del valor del individuo, encontramos autores que describen las relaciones de pareja desde el principio del amor convergente, que sería el sucesor al amor romántico, y que se convierte en el único fundamento de dicha relación. La constitución de la pareja, la consolidación de las relaciones familiares, y por lo tanto, la posibilidad justamente de la crisis, en cuanto a este principio fundante resulta muchas veces en una intrínseca fragilidad. Se busca lo que algunos llaman una relación pura, que significa partir de los beneficios que cada uno recibe, y que por tanto tendrá razón de ser siempre y cuando las ventajas que se reciben justifican el mantenimiento de la relación. Una relación de pareja, cuyo ideal muchas veces consiste, por lo tanto, en una perfecta simetría, en la que el hijo puede significar un factor de desequilibrio, sobre todo para la mujer, que tiene que mantener el doble compromiso laboral y paternal. Todo esto conduce a la debilidad en el vínculo matrimonial, conyugal, que haya pasado o no por una formalización, sea civil o eclesial, por el sacramento del matrimonio, y que la desaparición de los elementos sociales tradicionales de contención deja mucho más en evidencia. Y sin embargo, esto lo decía también Miguel, la familia sigue teniendo una importancia y un significado relevante para la mayor parte de las personas. Por lo tanto, la dificultad mayor no está tanto en la aceptación de la institución familiar, sino en qué se entiende por familia. Y en este tema las interpretaciones se multiplican y diversifican. Como bien también lo señalaba Miguel, y un poco está en la historia, la Iglesia se hace cargo de la institución matrimonial desde el decreto Tavezzi del Concilio de Trento, estableciendo lo que llamamos la forma sacramental del matrimonio, que se pone en continuidad con aquello que venía ya desde la Edad Media, en la cual podemos seguir consolidando algo del matrimonio,
lo tuvo que asumir la Iglesia, confirmando al mismo tiempo su condición de sacramento. Esto nos explica por qué la enseñanza eclesial sobre el matrimonio resulta bastante reciente y que se va a centrar fuertemente en la defensa de su dimensión institucional. Por algo, la primera encíclica sobre el matrimonio fue Arcanum Divine Sapientia, el 10 de febrero de 1880, escrita por León III, con la intención justamente de lograr la restauración del orden religioso y moral cristiano. A partir de ese documento se siguen las diversas enseñanzas a las cuales se hizo referencia en la exposición, cuyos planteos teológicos pastorales se realizaron desde una concepción deductiva y decreciente a partir de principios, sobre todo, del derecho natural. Si nos quedamos en esta posición, seguramente nuestra opinión sobre el estado actual de la familia será muy negativa, sobre todo en torno a la crisis del ideal familiar y la distancia de las nuevas formas familiares de este ideal. Sin embargo, cabe aquí la pregunta: ¿qué tipo de familia elegimos como ideal? ¿La familia patriarcal, la familia burguesa, la familia nuclear? Son todas formas históricas que quizás incluso pueden convivir hoy en diversas sociedades, pero no las podemos convertir en un único ideal o punto de referencia. Por otra parte, desde esta mirada crítica y quizás algo nostálgica, podemos perder de vista esto que decíamos, también decía Miguel, que la familia sigue siendo buscada, aún en sus diversas formas, como espacio en el que se busca la realización y la felicidad personal, por más que se perciba el riesgo de fracasos, pero en un proceso continuo de recreación de la institución familiar. Un proceso calificado de irreversible por la mayoría de los estudiosos de la familia y nos conduce a un escenario familiar diferente y complejo. Por eso, una autora española que, hablando del futuro de la familia a comienzos de este siglo, cuando se hace la pregunta, ¿y después de la familia qué? Ella misma responde, la familia. Una familia que tiene todavía una gran importancia para las personas por su valor social, pero también por su valor ético. Incito, su capacidad asombrosa de adaptación y su valor en la vida de los seres humanos y de las sociedades le confieren una dimensión dotadora de sentido que no asegura la felicidad y el amor, pero, y esto es bastante en los tiempos que corren, los mantienen como reto, es decir, como desafío. Segundo punto, aportes desde el texto de Amor y Leticia. Para no repetir los expuestos sobre la exhortación apostólica, me voy a detener solamente en algunos aspectos. A partir de lo que decíamos en el punto anterior, resalta justamente la novedad que encontramos en la orientación del magisterio del Papa Francisco, y que muy bien ha señalado Miguel, que no parte nunca de la condena, de la imposición de normas o de principios, sino de una actitud evangélica, cercanía, misericordia, la posibilidad siempre abierta del arrepentimiento del perdón. Bien expresa, por ejemplo, el título del capítulo 8, acompañar, discernir y enseñar la fragilidad, cuando se trata de la atención de aquellas situaciones consideradas irregulares y que el Papa prefiere denominar situaciones de fragilidad o de imperfección. Como bien se nos decía, siempre a partir del principio de la realidad, que es superior a la idea, y desde la escucha atenta a las diversas situaciones para acercarse y acompañar. Podríamos decir que el cambio fundamental lo podemos ver cuando la Iglesia no pone el énfasis en enseñar a las familias cómo deben ser, y en cambio se acerca a las familias como son, para evangelizarlas, es decir, para anunciarles la buena nueva de Jesús. Y aquí siempre hay una palabra para dar sentido, para animar, para fortalecer y para curar, según las diversas situaciones familiares. Como dice el Papa Francisco, al final de la introducción de Amor y Leticia, ellas, es decir, las familias, no son un problema, son principalmente una oportunidad. Esta orientación nueva que nos ha presentado muy bien Miguel en la exhortación apostólica, la podemos ver también en el modo de desarrollar los fundamentos bíblicos del documento.
Aquí así se encuentra el primer capítulo, llamado A la luz de la palabra, donde a través de una gran riqueza de referencias del Antiguo y Nuevo Testamento exponen enseñanza de la Escritura Sagrada sobre las diversas dimensiones de la pareja, los padres y los hijos, la educación, también del sufrimiento y las dificultades que viven las familias, para terminar en una consideración muy propia del Papa Francisco, la ternura como expresión del amor. Se trata de un lenguaje que de su sencillez, a través de ejemplos cotidianos y sencillos, nos deja una rica enseñanza que puede alimentar a toda la familia. Pero todavía encontramos otro lugar en el capítulo 4, además de lo que también nos decía Miguel del capítulo 3, el capítulo 4 dedicado al amor en el matrimonio, que se desarrolla a partir de un detallado comentario al libro de la caridad de San Pablo en el capítulo 13, de la primera carta a los Corintios, para recoger, dice el Papa, algunas características del amor verdadero que se pueden aplicar a la existencia concreta de cada familia. Me parece importante destacar que es justamente este texto el que elige el Papa para detenerse y comentar con mayor extensión, como para mostrar que el mensaje más importante para las familias es el del amor. Y para ayudar a ese amor que veíamos antes, se presenta muchas veces tan frágil y amenazado en estos tiempos, como para mostrar un ideal al que todo se puede referir, pero no como algo lejano o inaccesible, sino desde la cercanía de este mensaje que abarca e impregna todas las dimensiones de la vida familiar. Para finalizar, quisiera retomar la afirmación hecha por el autor, por Miguel, que Amor y Leticia se puede considerar el primer fruto de la sinodalidad que el Papa Francisco inició especialmente con los sínodos sobre la familia. Y en este sentido, la sinodalidad nos aporta una actitud fundamental con la que acercarnos a la problemática de la familia, ante todo, de escucha y de diálogo. Y ya en la preparación del próximo sínodo, que tiene por tema, como todos sabemos, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, encontramos la propuesta de retomar las dos prioridades, la familia y la juventud, en una aplicación y profundización de las dos asambleas sinodales, la de 2014-2015 y la de 2018, con sus posteriores exhortaciones apostólicas. Amor y Leticia por un lado, Christus Vivit por el otro. En un paso más que se propone a toda la Iglesia en este camino de comunión, participación y misión. De modo particular, se destaca en el documento de trabajo, el instrumento labor, que ha sido publicado muy recientemente, como característica especial de la comunión eclesial, el deseo de renovar la propia misión, para ser una comunidad acogedora y hospitalaria, para encontrar a Cristo en aquellos a quienes acoge y ser signo de su presencia y anuncio creíble de la verdad del Evangelio de la vida de todos. En este contexto, dentro de este punto, se expresa que los documentos finales de las asambleas continentales mencionan a menudo a quienes no se sienten aceptados en la Iglesia, como los divorciados vueltos a casar, las personas en matrimonios polígamos o las personas LGBTQ+. Con la pregunta que se sigue para la oración y la reflexión, referente a este punto. Cito, a la luz de la exhortación apostólica post-sinodal Amor y Leticia, ¿qué medidas concretas son necesarias para llegar a las personas que se sienten excluidas de la Iglesia a causa de su afectividad y sexualidad? Por ejemplo, divorciados vueltos a casar, personas en matrimonios polígamos, personas LGTB+, etc. A partir de aquí hago una primera pregunta a Miguel, como para comenzar el diálogo. Decías hacia el final de tu presentación que algunos temas han quedado pendientes, entre ellos los que acabo de señalar en el documento de trabajo de la próxima Asamblea Sinodal. ¿Te parece que ahora están dadas las condiciones para que se avance en esta línea? Debemos llegar a este cambio de mentalidad y de estructuras que expresabas en tu exposición para que se haga posible una iglesia en salida hacia las periferias geográficas y existenciales. Gracias.
Bien, la pregunta es muy difícil porque ¿cómo uno puede saber si en el mundo están dadas las condiciones? Pero bueno, yo tuve la experiencia de estar en el sínodo del Amazonas, donde ahí se plantearon algunas de estas cuestiones también. Y lo que yo noté era que la asamblea sinodal estaba dividida. Entonces, claro, son temas que lamentablemente todavía dividen mucho a la iglesia. Entonces, ¿qué va a pasar en el próximo sínodo? Es un misterio, pero ciertamente en la agenda del sínodo estos temas están presentes. Yo creo que hay temas, ya el Papa está, por ejemplo, apoyando la pastoral con personas LGBTQ+. Y eso me consta por, estoy acompañando un par de tesis sobre este tema, y bueno, uno de ellos, el Papa lo ha llamado para animar a las personas que están trabajando activamente con grupos de cristianos LGBT, ¿no es cierto? La esperanza mía es que con la práctica pastoral se vaya cambiando la mentalidad. Porque claro, una cosa es decir que las acciones son, actos sexuales homosexuales son un intrínseco malo porque son contra natura, esa es la formulación tradicional. Y otra cosa es encontrarse con una persona homosexual que tiene una relación madura, estable con otra persona y que se acercan a la iglesia para vivir su fe. Sí, claro. Son por allá unas ideas un poco que no se sabe, se han sacado, porque, repito, ahí estamos frente al paradigma de la ley natural que durante la historia de la iglesia, de la teología, ha sido reinterpretado en diversas maneras. Entonces, ¿por qué hoy día no podemos también reinterpretarlo de una manera, no solo de una manera funcionalista para dar lugar a estas personas dentro de la iglesia, sino porque la manera de pensar y de filosofar hoy ha cambiado? Entonces yo creo que, por ejemplo, no es tanto la cuestión biológica la que define al ser humano, cuanto la cuestión relacional, lo que hemos estado hablando hoy día, ¿no es cierto? Entonces, tomado desde la relacionalidad como el camino de humanización y de planificación del ser humano, yo creo que se puede abrir el espacio a estas parejas, ¿no es cierto? De hecho, hay teólogos que ya están tratando el tema. Hace poco un colega ha publicado en Italia, Magari, sobre el amor es posible, el amor posible, o el amor posible, una cosa así, para hablar de estas parejas, ¿no es cierto? Y donde él retoma todas las argumentaciones tradicionales y, digamos, hace un proceso, digamos, reflexivo para ver las contradicciones que hay en esas, digamos, argumentaciones tradicionales para abrir a otras posibilidades, ¿cierto? Obviamente estamos hablando de personas que quieren vivir un amor serio, que otra cosa son las manifestaciones un poco trambóticas que vemos por la calle, y eso no es el mundo como tal de estas personas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo espero que poco a poco se vaya abriendo un camino pastoral que ayude a ir cambiando de a poco. De hecho, ya digo que hay teólogos que están proponiendo con resistencias, hay mucha resistencia dentro de la iglesia, pero están proponiendo otras maneras de ver el asunto. Muchas gracias, Miguel. Abrimos entonces un momento de diálogo. Vamos a ir a la siguiente dinámica. Les recuerdo que conviene hacer las preguntas lo más breves, concretas y claras posibles. Escucharemos varias preguntas y le daremos la palabra a Miguel. José es el primero. Bueno, muchas gracias, Miguel. Excelente la ponencia. Excelente presentación, realmente muy buena la ponencia. Yo quiero profundizar en un poco la pregunta de José María y le estaba respondiendo, y después tengo una impresión. Voy a ser muy breve, son temas muy complejos.
hablaba de de paso, de un signo silencioso. Eso tal vez se manifiesta en los signos. ¿Cómo se hace para incluir, para decirlo así brutalmente, los que quedan a la derecha del camino? Porque la iglesia es de todos, ¿no? Entonces, en vista a una iglesia post-Francisco, ¿qué peligro hay? Visto desde Roma, ¿no? Por supuesto que no, es muy difícil lo que estoy preguntando. Y la segunda es ya más pastoral, más concreta. A mí me parece que la frontera de todos estos temas es concretamente la catequesis. Porque en la catequesis se presentan los distintos modelos de familia, están los niños. Entonces me parece que esa es la frontera verdaderamente para hablar de Dios, para hablar de estos temas. Entonces, mi impresión, acá me van a matar lo que son párrocos, es que, por ejemplo, la misión de la comunión de personas separadas no es solo ese problema, es también acompañarlos, ¿no? Ofrecer una pastoral para que se sientan parte de la parroquia, tal vez parte del consejo pastoral. Entonces, eso me parece que hay mucho todavía por hacer. Simplemente eso. Gracias, de nuevo, gracias. Gracias, José. Fernando. Bueno, muchas gracias. También me gustó, así que muchas gracias a Miguel. La pregunta mía apunta un poquito a esta división que se nota en que algunos están más de acuerdo en una cosa, en otra, y pareciera que se trata simplemente de un consenso en una praxis. Y ¿cómo hacer para que, más allá de consenso sobre si se puede o no se puede algo, se pudiera justamente, la sensación que me da es que hemos ahondado poco en una teología sobre la familia, una teología en esto de la vuelta a la fuente, una teología más bíblica. Hay un documento de la Pontificia Comisión Bíblica sobre la antropología que es muy interesante, y me parece que nos falta todavía esa reflexión, digamos, que anteceda, digamos, a la decisión. Entonces, esa teología que pueda ser más ahondada, más profundizada, más debatida, más conocida, desde la vuelta a las fuentes, desde lo bíblico y, bueno, desde otras perspectivas, pero que tenga justamente lo que hace referencia a la familia, a la pareja, al hombre, a la mujer, a la sexualidad, al cuerpo, un poquito en esa realidad. Gracias. Gracias, Alejandro. Sí, no conozco tu nombre, pero atento si te pueden alcanzar a fondo del micrófono. Bueno, muchas gracias por la charla. No, yo solamente un comentario que me hacía pensar y que me gusta pensar esto de, a veces podemos cometer el error de decir, bueno, aceptamos tal forma o aceptamos el mundo nuevo, y me gusta pensarlo como celebramos la diversidad. Y la diversidad como lugar de encuentro y como riqueza cristiana. Hace poco había visto un video donde un sacerdote se había encontrado con un pibe que se reconocía homosexual, y el pibe decía: yo no soy la oveja perdida para que me vengan a buscar, ni soy el hijo pródigo que se fue. Yo ya estoy en la fiesta, yo ya estoy viviendo el momento de plenitud, y estamos esperando que ustedes vengan a sentarse también. En esto de, bueno, quienes se sienten afuera, quienes adentro, bueno, también a veces buscar entre nosotros y, bueno, si estamos sentados ahí escuchando esos gritos, ¿no? Me parecía como interesante hacer ese comentario. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hacemos la última pregunta por el momento para esta primer diálogo. Sí. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias, Miguel, un gusto escucharte, muy panorámico y completísimo. Y me quedé con el tema que vos hablaste, referiste en varias oportunidades de paradigma de relacionalidad, centrar allí la cuestión de la familia, y también nombraste ideología de género, teorías de género,
Entonces me gustaría saber, o si pudieras ampliar o decir algo más sobre si en esta relacionalidad realmente también entra la cuestión de género y cómo, porque la salida del modelo patriarcal hacia otro modelo no es tan fácil, evidentemente, y algo que no mencionaste, pero que está llegando a la pregunta es la cuestión de las masculinidades, porque la cuestión de la mujer está sobre la mesa, con más lugar, más posibilidad, menos posibilidad, pero la cuestión de la masculinidad, bueno, más que algo de la figura paterna, pero ese es un tema que hace, me parecía yo también. Gracias. A ver si entendí la pregunta. Bueno, respecto al cisma silencioso, claro, evidentemente esto es típico de los años 80, 90, y bueno, la gente que se fue, ese es el problema, pero que bueno, los que se quedaron están la mayoría de acuerdo con toda esa enseñanza que nosotros vemos la necesidad de reformar. Entonces, claro, es como que es curioso, ¿no? Pero viene un papa progresista, resulta que la iglesia es más conservadora. Viene el papa conservador, la iglesia es más progresista. Un poco se ha vivido eso en el pasado, ¿no? Después del concilio, bueno, Juan Pablo II fue un papa más consciente de todo, poner las cosas más claras, digamos, ¿no? Cuando la iglesia había dado pasos en, digamos, hacia, digamos, un progreso dentro de la concepción de la vida de fe, etcétera, ¿no? Bueno, ahora tenemos una iglesia como más armada, más estructurada, y un papa como más progresista. Entonces, claro, esa es la complejidad de la vida de la iglesia, ¿no? Pero bueno, yo lo veo también como providencial, qué sé yo, no sé por qué se han dado las cosas así, pero de hecho se dan así. Entonces, yo lo único que tengo que puedo decir, cómo incluir a los de derecha, si es que se puede decir esta palabra, o ser más conservadora, es un poco mi experiencia. O sea, yo realicé en Roma un ciclo de conferencias sobre la comunidad de la familia a los 10, a los 50 años, humanamente, ¿no? Y era con la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, una panorámica, un matrimonio de distintas perspectivas, para entender, bueno, a 50 años, viste cómo ha cambiado el matrimonio y cómo las cuestiones que se plantean ahí, muchas han cambiado, otras no, etcétera. Entonces, el primer día de la inauguración vino desde Estados Unidos un señor que tiene un blog muy seguido, que se llama First Things, a preguntarme si yo le iba a proponer al Papa el cambio de la norma de Manevite. Pero piensen, cuando se cambia esa norma se cae toda la... Entonces, tomarse un avión, irse a Roma, y para este asunto, ¿no es cierto? Toda la gran preocupación era esta, a mí me dejó muy desconcertado. Después, cuando yo le pedí a un colega, cuando pedí un tiempo que presente, Manevite desde la provincia, ¿no? Bueno, ese día vinieron todos de los blogs más conservadores, a grabarnos, a registrarnos, pues salimos en todos los blogs, fotos de la Gregoriana con los listas de las píldoras, ¿no es cierto? Una agresividad tal que yo digo, ¿cómo hacemos para integrarlo, para remover con esta gente? Entonces, cuando el Evangelio debería ser lo primero, más allá de la ideología que uno puede tener, de derecha, de izquierda, de lo que sea, pero si falta, y además tergiversando lo que habíamos dicho, y cuando uno ve, probablemente hasta más de intención, o sea, es muy difícil. Bueno, lo han hecho conmigo, no tiene ninguna importancia. Sean conmigo porque me conectaban con el Papa. En el fondo lo que les interesa es el Papa y sabemos de cuántos lugares, sitios de Internet se dedican a difamar, a criticar, a dar una imagen negativa de todo lo que está haciendo el Papa Francisco, que está llevando a la Iglesia a la ruina, ¿no es cierto? Pero uno dice, bueno, frente a eso, ¿qué podemos hacer? Es muy difícil, o sea,
si el otro no quiere integrarse, no hay forma, ¿no es cierto? Es más, yo creo que hay una pregunta, ¿no? Es cómo se puede gestionar esto, porque muchos se guían por esos lugares, por esa información. Bueno, y ciertamente sí, la catequesis es muy importante. Bueno, habrá que cambiarla, porque no solamente desde cómo explicamos hoy día el tema de la creación, a cómo explicamos la familia, a cómo explicamos, ¿no es cierto?, no sé, la vida social. Creo que la catequesis habrá que reescribirla. Decía, no podemos seguir con una catequesis que prescinde de lo que los chicos ya, justamente con el catecismo, pueden aprender con el celular o con la computadora o con lo que ven en el colegio, ¿no es cierto? Entonces, entre eso, la importancia de una buena educación sexual, que el Papa la recomienda en Amoris Laetitia. Por lo tanto, es una educación sexual positiva, puede ser una educación sexual que se centre en normas que prohíben todo, ¿no es cierto? Y después la importancia de una teología. Bueno, con Francisco se ha podido yo hablo de la teología moral, ¿no? La teología moral estaba en el freezer, lamentablemente, porque si uno decía cualquier cosa, digamos, que sentía mínimamente con lo que decía el magisterio, bueno, le quitaban el permiso para enseñar y chao, se acabó. Entonces, claro, hemos vivido un estado policíaco dentro de la iglesia. Es duro decirlo. Yo lo he sufrido, sí. Bueno, Francisco, el pontificado, le ha dicho a los señores de la doctrina de la fe que no molesten a los teólogos. Y gracias a eso hemos podido retomar y empezar a pensar, repensar, retomar la escritura del concilio. Así todo, de algunos, por ejemplo, el otro día, a un moralista que fue propuesto para decano en la diócesis de Bolzano, no lo han aprobado porque ha publicado libros sobre moral sexual. Y no es que diga cosas, o sea que todavía tenemos la reina de todo eso, ¿no? Para gracias a Dios, podría dar para no hablar adelante, la carta que pone contradice totalmente lo que han hecho. Vamos a decir, una congregación para la fe de la fe que favorezca el diálogo, que favorezca el progreso de la buena teología, porque si no, una teología que no tiene ninguna incidencia social, ¿no? Y bueno, la diversidad como lugar de encuentro, sí, lo que voy a decir es muy cierto, ¿no? O sea, nosotros estamos en la era de piedra, o sea, estamos discutiendo todavía cosas que la mayoría de la sociedad ya, digamos, ha pasado página. Ahora, yo me digo, tiene las cosas, porque bueno, si no sanamos dentro de la iglesia esa desorientación, ¿no? O sea, los alumnos escuchan que uno le dice una cosa, el profesor le dice otra, o al revés, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dar una buena fundamentación de lo que nosotros estamos proponiendo. Y en este caso, si decimos que queremos integrar a las personas LGBT, no es por una cuestión de moda, sino porque los presupuestos de los cuales partimos para decir que el acto sexual, homosexual, es un intrínseco llamado, son presupuestos errados, hay que decirlo, son presupuestos precientíficos. Entonces, cuando el concilio nos ha recomendado hacer una teología en diálogo con las ciencias, pero claro, cuando la ciencia nos dice algo distinto, entonces nos hace cambiar los contenidos, se dice, no, entonces no, porque la tradición ha dicho siempre, sí, la tradición ha dicho siempre, pero entonces estaríamos viviendo en las cuevas, ¿cierto? Claro, aceptamos cambios en otros ámbitos, menos en la sexualidad. Entonces nos hace falta, bueno, yo espero que con los nuevos nombramientos esto se haga posible. Repito, yo creo que los estudios que se están haciendo son estudios serios, no son cosas alocadas, porque bueno, tampoco se trata de decir cualquier cosa. Pero bueno, en ese camino estamos.
y el paradigma de la relacionalidad, que es un paradigma que la teología moral renovada lo venimos trabajando desde después del concilio, que evidentemente nos puede ayudar a tomar estas teorías de género en lo que tienen de verdad, ¿no es cierto? O sea hemos creído, ¿no es cierto?, hemos deducido la sexualidad de un concepto de naturaleza abstracta cuando el hombre es un ser cultural. Y por lo tanto la sexualidad también es cultural. Entonces, bueno, ahí hay que ver, o sea, otra cosa es que un chico de 12 años se pueda cambiar de sexo como se cambia de camiseta. O sea, eso ya es una banalización de ideas que son instrumentalizadas, no sé si por motivos políticos o por lo que fuere, y que hacen mucho daño, y que también por eso la catequesis tiene que entrar en estas temáticas. Pero entrar con argumentos sólidos, o sea, siento que hay personas que tienen, ¿no es cierto?, desde la disforia de género a diversas manifestaciones de género, que es una realidad de la cual nos tenemos que hacer cargo. Así que bueno, yo esto es lo que se me ocurre, bueno, obviamente el varón está en crisis, entonces ese es un tema también que hay que tratar y que profundizar. Yo me acuerdo, el padre Fabri hace 30 años ha hecho un seminario sobre el varón en el CIAS, en el cual yo participé. Qué visión que tenía, que ya en esa época ya se planteaba esta cuestión. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecemos a nuestro